quienes son los sacrificados, no solamente desde el punto de vista físico, sino especialmente desde el punto de vista emocional, moral, económico, social, son quienes están en la mitad del conflicto, es decir, la sociedad civil, los pobladores. Me gustaría un poco como explorar la metodología de trabajo. Partiría yo de algo, y es que hay una nueva manera de contar hoy en día, es como un nuevo desarrollo dentro de la técnica literaria, que es la mezcla entre ficción y realidad. Hasta hace algunos años veíamos obras que eran fácilmente identificables como literatura ficción o literatura no ficción. Hablábamos de la novela testimonial cuando era una novela en la cual podía haber determinadas licencias literarias, pero fundamentalmente estaban apegadas a personajes de carne y hueso con nombre propio de la vida real, escenarios e historias también realistas, o directamente hablábamos de la ficción, de las novelas de ficción. Hoy encontramos esa mezcla en la cual el lector a veces no sabe si el personaje es de la vida real o es un personaje creado en la ficción, si hay un testimonio allí que sirvió de base o si por el contrario todo proviene de la invención. Y es esa nueva manera de contar, es esa, hasta cierto punto es más cinematográfica, ¿sí? Y creo que corresponde a la literatura más moderna, o sea, podríamos estar hablando de los últimos 5 años tal vez. Entonces, creo que sería interesante saber cómo fue el proyecto de construcción de los personajes, de las atmósferas, de los escenarios y de la historia sobre todo. Y eso lo hace sentir a uno esa necesidad de saber, bueno, carajo, y al final, ¿qué pasa en esa fila? ¿No? ¿Qué va a pasar? Y lo lleva a uno con ese hilo conductor que me parece muy interesante. Hay otro que percibo también por ahí, que es la ventana de esa casa donde está Juana sentada en la sala. Eso son elementos que son recurrentes, ¿no? Y finalmente, todo esto forma parte de Bololó, que es un pueblo que podría ser cualquier pueblo de la costa, ¿no? Es como un pueblo, resumen, no sé, ¿qué es Bololó? A ver, yo estuve investigando como todo el sur de Bolívar y hablé con mucha gente, incluso hay un municipio que se llama Tiquicia al sur de Bolívar que sufrió con fuerza el rigor de la guerra. En un momento el dominio, y lo digo con toda miserable de la guerrilla, y en otra época el dominio miserable de los paramilitares. Y el pueblo, cuando yo hablaba con la gente, había algo que tampoco los bogotanos entendemos. Hay un miedo horrible a que te identifiquen con alguien, o con estos o con nosotros, ¿sí? Y ahí está sometida la gente a lo que en otro contexto que estoy haciendo un trabajo, ya más de investigación académica, llamémoslo científica, es lo que llamamos dictaduras militares. O sea, son pequeños pueblos que están sometidos a unas dictaduras militares donde si tú te desvías, te matan. Simple, o te tienes que ir. Me da mucho lo que dicen de lo cinematográfico porque sí. Y es como, es muy extraño porque uno no puede, digamos, alejarse de las influencias permanentes de la cosa cinematográfica. Entonces uno empieza a mirar las imágenes y había una corriente cinematográfica que me estaba llamando muchísimo la atención sobre aquella cosa del ir y volver en el tiempo y que el azar produzca cosas que nadie podía creer. Si yo te estoy mirando a ti y te digo nos vamos a encontrar en Suecia en el año 2016 y nos encontramos, es solo el azar que lo hace producir. Y eso, hay un cine que está haciendo eso. ¿Sí me entienden? Entonces, que se encuentran los personajes después de muchos años, ¿sí? Que esos encuentros son producto del azar y que se pegan. Entonces, hay algo que le sucedió
a María le pudo haber sucedido en el momento en que a Juana le estaba sucediendo la cosa. No lo sentimos. O sea, el dolor, lo que sucede en muchos pequeños pueblos, no lo logramos percibir. Y cuando yo lo estaba escribiendo, dije, ojalá pudiera yo hacer algo porque eso de alguna manera se sintiera. Yo no sé si tanto el esfuerzo como por hacer una gran literatura, como por hacer esto, ¿no? De decir, hombre, la guerra colombiana, por lo menos en este caso específico, de pequeñas poblaciones donde llega un ejército o de la guerrilla o del paramilitarismo y mata a 30 personas, mata a 10. Y uno se pone a hablar con la gente y ese dolor está ahí. Está ahí. Y entonces, bueno, empecé a construir los personajes, que es lo más difícil. Lo más difícil es que María Palenque sea María Palenque y Juana que la acompaña sea Juana. Entonces, sin adornarse. ¿Entiendes? No era como había una lucha literaria ahí muy grande y es quítele todos los adjetivos porque la imagen es suficiente. Y si usted no es capaz de describir una imagen sin adjetivarla para producir un encantamiento ficticio, no lo haga. Descubrí otra cosa que es bonito y que con los escritores debería como bien polemizar. Yo creo que en literatura hay una cosa que no se puede hacer y es mentir. O sea, en muchas cosas se puede mentir, pero en literatura no, porque uno como lector, yo soy lector, ¿sí? Más que escritor soy lector, entonces uno como lector apenas se da cuenta que la cosa va por el lado que no lo deja. Uno identifica con una claridad fuertísima, no, esto no es, y lo dejas al lado. Hay escritores buenos que eso, digamos, lo matizan con el verbo, con el lenguaje. ¿Sí? Y bueno, de esos escritores se distancia uno. Entonces, sobre la base de eso, no podías dejar de hacer algo que era, sí, un desafío inmenso. La vida de estas mujeres, al volverla literatura, no dejara de ser realidad. Es un desafío bonito y es una cosa tremendamente complicada. Después eso de que yo soy hombre y ellas son mujeres, es algo que también es algo que en el fondo yo lo creo. O sea, el lenguaje masculino y femenino está distorsionado por la visión que el hombre tiene del lenguaje de la mujer, no porque la mujer sea distinta o menos o más, sino por esa distorsión. Los que vivimos de alguna manera la época cortasariana, Cortázar, Rayuela, bla, 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 conocemos de todo eso, siempre pensábamos en Rayuela. ¿Rayuela qué es? ¿Qué es esto? Cuando uno leía Rayuela por ahí en los años 70, que venía yo en París, y decía, cuando enfrenté el libro dije, este libro puede empezar en cualquiera de los capítulos, ¿sí? Y es circular. Y al ser circular, empieza como termina y termina como empieza. ¿Sí? Y queda en el aire la posibilidad de que el lector entienda el libro como un diario. Por eso Juana le entrega el diario a ella y ella se pone a construir su propio diario, pero cuando el lector termina seguramente dirá, pero es el diario. Pero esas son como algunas cosas de la construcción de la novela que están ahí, no sé si sean buenas o malas, pero están ahí, eso fue. Ahora, el desborde del dolor de estas mujeres, hay anécdotas que cuando uno está en Bogotá y se acerca una mujer con su hijo y me cuenta que su hijo iba a jugar al fútbol y de pronto ve con los pelados al fondo un mundo de palitos en la cancha de fútbol. Y estos pelados van hacia los palitos y empiezan a mover los palitos. Al sacar los palitos hay bolsas de plástico llenas de trozos humanos, ¿sí? Que han sido troceados para no ser identificados. Entonces tú dices, a uno le cuesta trabajo pensar que en Colombia pasa esto.
pero pasa, porque una mujer no le está mintiendo a uno de esa forma. Hay una parte, yo no recuerdo si al final quedó ahí, porque tú sabes que es todo un cuento. Sí. Una parte que sorprendentemente estaba yo hablando con una de estas mujeres hace muchos años antes de lo de Ingrid. Y me cuenta ella que en un pueblo del sur de Bolívar, el bombardeo, en lo que empieza esta novela, era un bombardeo hecho por un helicóptero pintado de blanco. Sí, sí está. Sí, entonces yo digo, ella me lo estaba contando mucho antes de lo de Ingrid. Después aparece lo de Ingrid y digo, miércoles, el helicóptero blanco. Sí. Que lo pintan para el operativo. Claro, entonces yo le dije a ella, pues uno como alguien que está entrevistando, le dice, pero cuénteme cómo es lo del helicóptero blanco. Dice, no, el ejército le prestó a los paramilitares un helicóptero, lo pintaron de blanco, bombardearon el pueblo, y claro, uno va en estos diálogos, ya no son diálogos intelectuales, de análisis, sino diálogos de anécdotas donde usted lo único que puede hacer es, pues, o llorar, ¿sí? Después viene algo que venían hablando en el evento, en el Luz Festival, que es increíble. A muchas de ellas las han acusado de ser personas que están mintiendo. Y hacen un despliegue bravísimo, durísimo, entre los que las hicieron salir de su pueblo y las autoridades XX, para ocultar lo que pasa, diciendo que ellas no son desterradas. Primero, pues ya le quitas el asunto. Si esa señora no es desterrada, pues quién sabe qué será. Y eso sucede.